Algunos hombres llevan máscaras tan bien, que te olvidas de que hay algo debajo. Pero cuando miré a los ojos de Alexander Drake, vi dos cosas, brillo y sombras, y no pude decidir qué me asustaba más. Las puertas de cristal de Drake Technologies se abrieron con un suave silbido y me introdujeron en un mundo futurista y estéril a partes iguales. El vestíbulo brillaba con superficies pulidas y líneas elegantes, cada detalle meticulosamente diseñado para proyectar poder e innovación. Se suponía que iba a ser un encargo rutinario, un artículo sobre el enigmático jefe de una empresa del gigante tecnológico, pero desde el momento en que Alexander Drake entró en la sala, supe que iba a ser cualquier cosa menos ordinario. Me saludó con una sonrisa fácil, su presencia imponente pero desarmante. Su traje estaba confeccionado a la perfección, pero no fue solo su aspecto lo que me atrajo, fue su forma de hablar, segura, reflexiva, como si cada palabra tuviera peso. Sin embargo, bajo su encanto se escondía algo más difícil de descifrar, un destello de vulnerabilidad que dejaba entrever profundidades mucho más oscuras de lo que su imagen pública sugería. Cuando nos dimos la mano, su apretón era firme, su mirada fija, clavada en la mía como si pudiera ver a través de mí. Era desconcertante y estimulante. Era un hombre que irradiaba control y, sin embargo, había algo en el que parecía desatado. Una contradicción envuelta en carisma. Nuestra conversación empezó de forma bastante inocente, hablando de su visión de la empresa, de sus innovadoras iniciativas para revolucionar vidas. Pero cuanto más hablaba, más se agitaban mis instintos. A pesar de su pulcritud, había momentos en los que sus respuestas titubeaban, su tono cambiaba ligeramente, revelando grietas en la fachada. No era solo curiosidad profesional lo que me mantenía enganchado, era algo personal. Había algo innegablemente magnético en Alexander, una complejidad que me atraía incluso cuando hacía saltar las alarmas en mi mente. Al final de nuestra primera reunión, una cosa estaba clara. Esta historia no solo pondría a prueba mis habilidades como periodista. Pondría a prueba hasta qué punto confiaba en mí mismo y hasta dónde me atrevía a escarbar bajo la superficie. Cuanto más tiempo pasaba con Alexander, más me daba cuenta de lo enigmático que era. En apariencia, encarnaba todo lo que cabría esperar de un visionario al frente de una empresa. Carismático, elocuente y movido por lo que parecía un auténtico altruismo. Durante nuestras entrevistas, habló con pasión de la misión de Drake Technologies de construir el imperio del bien, describiendo iniciativas destinadas a empoderar a las comunidades desfavorecidas a través de la innovación de vanguardia. Sin embargo, bajo su pulido exterior, había grietas en la narración, vacilaciones, respuestas vagas que insinuaban verdades más profundas que acechaban fuera de nuestro alcance. No era solo curiosidad profesional lo que me mantenía atado a él. Era algo mucho más complicado. Nuestras interacciones eran cada vez más intensas, y cada conversación difuminaba la línea entre la investigación periodística y la intriga personal. Cuando hablaba de sus sueños para la empresa, sus ojos se iluminaban con una intensidad casi magnética. A pesar de todo su lustre, había momentos en los que se percibía su vulnerabilidad, fugaces destellos de un hombre agobiado por las expectativas, dividido entre la lealtad al legado de su familia y su deseo de forjarse un camino mejor. Eso lo hizo enloquecedoramente humano, dolorosamente identificable, incluso cuando mis instintos me gritaban cautela. Pero entonces llegaron las señales de alarma, las sutiles incoherencias que me atormentaron mucho después de que terminaran nuestras reuniones. Los programas benéficos promocionados como revolucionarios parecían sospechosamente infradotados, su impacto era mínimo comparado con las grandiosas afirmaciones de los comunicados de prensa. Los susurros entre antiguos empleados pintaban un panorama más oscuro, historias de prácticas poco éticas ocultas tras elegantes campañas de marketing. Decidido a indagar más, accedí a archivos encriptados enterrados en los servidores de la empresa. Lo que descubrí me heló hasta la médula, pruebas que vinculaban a Drake Technologies con operaciones ilegales de extracción de datos y redes de trata de seres humanos disfrazadas de programas de contratación dirigidos a comunidades empobrecidas. Cada revelación me obligaba a enfrentarme a la contradicción imposible que era Alexander Drake. ¿Cómo podía ser cómplice de tales atrocidades alguien que hablaba tan seriamente de empoderamiento? Y, sin embargo, las pruebas eran innegables. Pero las contradicciones no existen de forma aislada. El mismo hombre cuyos ideales inspiraban admiración también mostraba destellos de bondad y sinceridad que desafiaban la lógica. Una vez, durante una entrevista nocturna, hizo una pausa en mitad de una frase, su mirada se suavizó y confesó: «A veces me pregunto si estoy haciendo lo suficiente. Si algo de esto realmente importa». En ese momento, no vi al director de una empresa, sino la persona que había detrás. Un hombre que se enfrentaba a sus dudas y miedos, que buscaba sentido a un mundo que no controlaba del todo. Estos destellos de humanidad hacían más difícil conciliar al hombre que empezaba a importarme con las verdades condenatorias que se acumulaban contra él.
¿Era realmente cómplice o estaba atrapado en un sistema construido mucho antes de que él tomara las riendas? ¿Su idealismo ocultaba ignorancia, o peor aún, ceguera voluntaria? ¿O estaba jugando conmigo, un maestro de la manipulación que utilizaba el encanto y la vulnerabilidad para desviar las sospechas? Cada nueva prueba agudizaba el conflicto que me desgarraba. Durante el día, seguía pistas y reconstruía el espeluznante alcance de los crímenes de Drake Technologies. Por la noche, repetía momentos con Alexander. La forma en que su voz se suavizaba cuando hablaba de su madre, la tranquila determinación en sus ojos cuando hablaba de futuros proyectos. Cada detalle me empujaba en direcciones opuestas. El deber frente al deseo, la justicia frente a la compasión. Sin embargo, a pesar de la evidencia, no podía ignorar la conexión que crecía entre nosotros. No se trataba solo de atracción física, sino intelectual, emocional, de formas que no había previsto. Me desafiaba, me empujaba a ver las cosas desde ángulos que nunca había considerado. Hubo momentos en los que me sorprendí a mí misma preguntándome si amándole y creyendo en su capacidad de cambio podría deshacer de algún modo el daño causado por su compañía. Pero esos pensamientos me aterrorizaban porque me parecían peligrosamente cercanos a la justificación, a dejar que los sentimientos nublaran el juicio. A cada paso que daba, lo que estaba en juego aumentaba. Cada archivo que descifraba, cada rumor susurrado que verificaba, estrechaba el cerco sobre el imperio de Alexander y sobre mi corazón. Porque cuanto más me acercaba a la verdad, más claro lo veía. Desenmascarar a Drake Technologies no solo destruiría un sistema corrupto. Podría destruir al hombre del que estaba empezando a enamorarme. Y no estaba segura de estar preparada para afrontar lo que eso me costaría, no solo profesionalmente, sino personalmente. Era una tarde lluviosa cuando Mia entró en la cafetería poco iluminada donde habíamos quedado. Parecía nerviosa, miraba por encima del hombro mientras se acercaba a mi mesa y agarraba una mochila desgastada como si contuviera el peso del mundo. La reconocí al instante por las fotos que había visto en internet. Antigua empleada convertida en denunciante, alguien que había desaparecido sin dejar rastro tras dejar Drake Technologies. ¿Elena?, preguntó vacilante, con la voz apenas por encima de un susurro. Sí, respondí, haciéndole un gesto para que se sentara. Gracias por venir. Asintió, pero no se relajó. Abrió la mochila y sacó una pila de archivos encriptados en un pendrive, junto con documentos impresos que olían ligeramente a moho y miedo. Esto es todo, dijo, acercándomelos. Sus manos temblaban ligeramente. Todo lo que han hecho, las redes de trata disfrazadas de programas de reclutamiento, las operaciones ilegales de extracción de datos dirigidas a comunidades vulnerables. Todo está aquí. Se me revolvió el estómago al hojear las páginas. Las pruebas eran irrefutables, y cada documento era más espeluznante que el anterior. Vidas humanas reducidas a números, explotadas bajo el disfraz de la oportunidad. Se me oprimió el pecho al darme cuenta de lo profunda que era la corrupción y de lo ciega que yo había estado ante todo su alcance. No se trataba solo de codicia empresarial, sino de explotación sistemática, crueldad disfrazada de filantropía. Mia se inclinó hacia adelante, con ojos suplicantes. Tienes que denunciarlos. Si no lo haces, nadie lo hará. Son demasiado poderosos, demasiado intocables. Hay gente muriendo por su culpa. Quería creer que su desesperación se debía únicamente a la indignación moral, pero había algo más en su tono, una culpa atormentada que reflejaba mi creciente malestar. ¿Por qué no lo denunció antes?, le pregunté suavemente. Su mirada se posó en la mesa, con la vergüenza grabada en el rostro. Porque guardé silencio durante demasiado tiempo, admitió. Me dije a mí misma que no era mi responsabilidad, que otro lo impediría. Pero ahora no puedo vivir conmigo misma si no lo intento. Sus palabras se quedaron en el aire, pesadas e implacables. Juntas, unimos una cronología de atrocidades, conectando puntos que yo ni siquiera sabía que existían. Cuando se marchó, la tormenta exterior parecía un reflejo del caos que se estaba gestando en mi interior. Todo lo que temía de Drake Technologies se había confirmado, y aún peor. Esa noche, me enfrenté a Alexander en privado. Nos reunimos en su despacho del ático. La ciudad se extendía bajo nosotros en una brillante indiferencia. Estaba de pie junto a los ventanales, recortado contra el horizonte, como si él mismo formara parte del paisaje. Cuando entré, se volvió hacia mí, con una expresión ilegible. Lo sé, dije antes de que pudiera hablar, mostrando uno de los documentos que Mia me había dado. Lo de las redes de tráfico. La extracción de datos. Todo eso. Por un momento no se movió. Entonces sus hombros se hundieron, la máscara se deslizó lo suficiente como para revelar al hombre que había debajo. «Elena», empezó, con la voz tensa. «Por favor,
Déjame explicarte. No hay nada que explicar, espeté, con la ira aflorando la superficie a pesar del nudo de emociones encontradas que se retorcía en mis entrañas. No son solo acusaciones, Alexander. Son hechos. Crímenes. Y tú eres cómplice. No, dijo bruscamente, acercándose. Cómplice no. Atrapado. ¿Crees que yo quería algo de esto? ¿Qué construí este imperio sabiendo en lo que se convertiría? Su voz se suavizó, teñida de desesperación. Quiero cambiarlo. Hacer las cosas bien. Pero si me expones ahora, todo se derrumbará, incluido el bien que hemos hecho. Las vidas que hemos salvado. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. A pesar de todos mis instintos gritando que esto estaba mal, había verdad en lo que decía. Drake Technologies había hecho un buen trabajo. Iniciativas que proporcionaban ayuda real a comunidades desatendidas, innovaciones que realmente mejoraban vidas. ¿Podría destruirlas junto con la corrupción? No te estoy pidiendo que ignores la verdad, continuó, clavando su mirada en la mía. Pero quizá haya otra manera. Una oportunidad de arreglar esto sin derribarlo todo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, de frustración y confusión. Aquí estaba el hombre que me había cautivado con su brillantez y vulnerabilidad, cuyos ideales habían despertado la esperanza incluso cuando enmascaraban horrores. Y, sin embargo, también era el jefe de una empresa culpable de crímenes incalificables. ¿Cómo podía conciliar estas contradicciones? No se trata solo de ti, susurré, con la voz temblorosa. Hay gente que sufre por lo que ha hecho tu empresa, lo que has permitido que ocurriera. Se estremeció y el dolor se reflejó en sus facciones. Y pasaré el resto de mi vida enmendándolo. Pero por favor, Elena, no tires por la borda todo por lo que hemos trabajado. Todavía no. Su súplica flotaba entre nosotros, cruda e inflexible. En ese momento, lo odié, no por lo que había hecho, sino por obligarme a elegir. Deber o deseo. Justicia o compasión. La línea entre el bien y el mal se difuminó hasta que dejé de verla. Lo único que sabía era que, eligiera el camino que eligiera, alguien pagaría el precio. Cada paso adelante me parecía una traición, no solo a Alexander, sino a mí misma. Sabía lo que tenía que hacer. Sacar a la luz los delitos de Drake Technologies no era solo una cuestión de justicia, era una cuestión de supervivencia, para las víctimas cuyas vidas habían quedado destrozadas, para las comunidades explotadas bajo la apariencia de progreso y para mi propio sentido de la integridad como periodista. Pero saber que había que hacer lo correcto no lo hizo más fácil. El peso de la decisión me presionaba cada día que pasaba. Mia se convirtió en mi ancla, su voz atravesó la tormenta de emociones que amenazaban con nublar mi juicio. No puedes salvar a todo el mundo, me dijo una noche, con un tono firme pero teñido de tristeza. Estábamos sentados en mi apartamento, rodeados de documentos dispersos y archivos encriptados, con las pruebas de las atrocidades de Drake Technologies al descubierto entre nosotros. Sus ojos se clavaron en los míos, inquebrantables. Pero puedes asegurarte de que no sigan haciendo daño a la gente. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Una verdad simple y innegable. Sin embargo, conllevaban una carga que no estaba segura de poder soportar. Mia ya había vivido esa pesadilla, la culpa de permanecer callada, el dolor de ver sufrir a otros mientras ella miraba hacia otro lado. Había acudido a mí porque creía que yo podía ser quien la detuviera. Y aquí estaba yo, dudando no por miedo o duda, sino por él. Alexander. Por la noche, cuando el mundo exterior se sumía en la oscuridad y la tranquilidad de mi apartamento me envolvía como una manta sofocante, repetía momentos con él. La forma en que su sonrisa se suavizaba cuando hablaba de sus sueños para la empresa, los que parecían auténticos, no contaminados por la codicia o el legado. La sinceridad de su voz cuando hablaba de su deseo de cambiar, de liberarse de las cadenas de la corrupción de su familia. Esos destellos de vulnerabilidad hacían imposible verlo solo como un villano. No era solo el jefe de una empresa cómplice de la trata de seres humanos y la extracción de datos. También era el hombre que me desafiaba, me inspiraba, sacaba partes de mí misma que había enterrado hacía tiempo. Me dije que era irracional, que el amor no podía coexistir con la traición. ¿Cómo podía querer a alguien que representaba todo aquello contra lo que luchaba? Alguien cuyas acciones, o inacción, habían causado tanto sufrimiento. Era como estar al borde de un precipicio, dividida entre dos caminos, uno que llevaba al deber y otro al deseo. Elegir uno significaba perder el otro para siempre. Pero, ¿y si no tuviera que ser así? ¿Y si Alexander realmente quisiera cambiar? Su súplica durante nuestra última conversación resonó en mi mente. Quiero arreglar esto. Hacer las cosas bien. ¿Estaba mintiendo?
¿Manipulándome para protegerse a sí mismo y a su imperio? ¿O había algo de verdad en sus palabras, un rayo de esperanza enterrado bajo años de complicidad? El problema era que ya no lo sabía. Mis instintos, normalmente afilados como cuchillas, se sentían embotados por la emoción. Todas las pruebas apuntaban a la misma conclusión: desenmascarar a Drake Technologies desmantelaría un sistema corrupto y salvaría vidas. Pero cada recuerdo de Alexander susurraba una verdad diferente: que las personas son más que sus peores actos, que la redención es posible, incluso en los lugares más insospechados. Y luego estaba la pregunta a la que la advertencia de Mia me obligaba a enfrentarme. ¿Importaba? ¿Podía el amor justificar el mal? No, claro que no. El amor no absuelve el mal. Pero lo complica. Te obliga a ver la humanidad en alguien que de otro modo podrías tachar de monstruoso. Y tal vez por eso esta elección parecía tan imposible. Porque elegir la justicia significaba renunciar a la posibilidad de algo real, algo raro. Mientras estaba sentada sola en mi apartamento, mirando la pila de expedientes que tenía sobre la mesita, me di cuenta de que la respuesta no sería fácil. Tal vez no llegaría en absoluto. Lo único que sabía era que, tomara la decisión que tomara, me definiría no solo como periodista, sino como persona. Y por mucho que intentara convencerme de lo contrario, no podía ignorar el dolor que sentía en el pecho cada vez que pensaba en lo que vendría después. Amor o traición. Justicia o compasión. Verdad o sacrificio. Cada elección tiraba de mí en direcciones opuestas, dejándome varada en algún punto intermedio, sin saber si volvería a encontrar tierra firme. La mañana de la rueda de prensa me pareció surrealista, como si estuviera entrando en un sueño o en una pesadilla. La sala bullía de expectación, los periodistas y los cámaras se apretujaban hombro con hombro y sus murmullos llenaban el aire como electricidad estática. Me temblaban ligeramente las manos al ajustar el micrófono en el podio, pero me obligué a respirar hondo. Había llegado el momento, la culminación de semanas de investigación, noches de insomnio y confusión moral. Ya no habría vuelta atrás. Cuando empecé a hablar, mi voz se estabilizó y se extendió por la sala con una autoridad que me sorprendió incluso a mí. Hoy, dije, encontrándome con la mirada de los periodistas cuyos bolígrafos se cernían expectantes sobre los cuadernos, sacamos a la luz la verdad que se esconde tras Drake Technologies, una empresa que se hace pasar por faro del progreso mientras perpetra algunos de los crímenes más atroces contra la humanidad. Hice clic en las diapositivas que mostraban documentos, correos electrónicos y registros financieros, todas ellas pruebas irrefutables de operaciones ilegales de extracción de datos y redes de trata de seres humanos disfrazadas de programas de reclutamiento. Los gritos de júbilo se extendieron entre la multitud, los rostros palidecieron y la incredulidad dio paso a la indignación. Cuando nombré directamente a Alexander, implicándolo no solo como jefe de una empresa, sino como cómplice de estas atrocidades, la sala estalló en caos. Los periodistas gritaban preguntas, las cámaras disparaban sin cesar y a lo lejos oí el ruido de las autoridades que se apresuraban a detener a figuras clave de la organización. Pero en medio de la tormenta, mis ojos buscaron a una persona, Alexander. No estaba allí. Su ausencia me carcomía, un dolor hueco bajo el peso de lo que había hecho. ¿Sabía que esto iba a ocurrir? ¿Lo veía como una traición o como algo inevitable? Mientras el frenesí se desarrollaba a mi alrededor, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Me alejé del podio, con el corazón palpitante, y lo saqué. Un único mensaje parpadeó en la pantalla: siempre fuiste más fuerte que yo. Se me cortó la respiración. Aquellas 5 palabras tenían más peso que cualquier acusación o confesión. No eran de enfado ni de amargura, eran de resignación, casi de ternura. Fuerza. Eso era lo que él veía en mí. Pero la fuerza no me había parecido suficiente cuando me enfrenté a la elección imposible entre justicia y compasión. Y seguía sin serlo. Cuando levanté la vista, Alexander había desaparecido, no solo de la conferencia, sino aparentemente de la existencia. No quedaba rastro de él en la sede de Drake Technologies. Su despacho del ático estaba vacío, sus pertenencias personales vacías, como si hubiera planeado su desaparición mucho antes de hoy. Las autoridades revisaron las grabaciones de vigilancia, los registros telefónicos, cualquier cosa que pudiera llevarles hasta él, pero era como si se hubiera esfumado sin dejar sombra. En los días siguientes, esas palabras me persiguieron. ¿Qué había querido decir? ¿Era una admisión de culpa, un reconocimiento de que le faltaba valor para desmantelar el imperio por sí mismo? ¿O era algo más profundo, un reconocimiento de la brecha que nos separaba, de la línea que yo había cruzado al elegir el deber por encima de la conexión? Repasé mentalmente nuestra última conversación en busca de respuestas. No todo el mundo puede cambiar, le había dicho entonces, con voz firme a pesar de las grietas bajo la superficie. Sin embargo, una parte de mí quería creer que él podía,
que el amor, por imperfecto y complicado que fuera, podía inspirar la redención. En lugar de eso, lo único que me quedaba eran preguntas sin respuesta. ¿Tenía Alexander realmente la intención de cambiar o había estado jugando conmigo todo el tiempo? ¿Y qué hay de su críptico mensaje? ¿Era una despedida o un desafío? Fuera cual fuera la verdad, una cosa era cierta: desenmascarar a Drake Technologies había tenido un coste. Se había hecho justicia, sí, pero a costa de la frágil esperanza a la que me había aferrado, la creencia de que la gente podía superar sus peores actos. Una noche, sentado solo en mi apartamento con las luces de la ciudad parpadeando tras la ventana, abrí el último correo electrónico que Alexander me había enviado antes de desaparecer. Adjunto había un documento en el que se detallaban posibles reformas en Drake Technologies, ideas en las que claramente había estado trabajando en privado. Debajo, una nota: si estás leyendo esto, he fracasado. Pero quizá tú puedas triunfar donde yo no pude. Las lágrimas me nublaron la vista cuando cerré el archivo. A pesar de toda mi determinación, de todas las líneas que había trazado entre el bien y el mal, nada de esto me parecía ya sencillo. La desaparición de Alexander había dejado un vacío, lleno no de claridad, sino de dudas persistentes. ¿Había destruido a un hombre que podría haber cambiado? ¿O había detenido a un monstruo que se ocultaba tras el encanto y los ideales? Las respuestas se me escapaban de las manos como el humo. Lo único que sabía era que el límite que había cruzado nos había alterado irrevocablemente a los dos y que yo cargaría con sus consecuencias para siempre. Los aplausos me parecieron vacíos, los elogios sin sentido. Me senté sola en mi apartamento, con las luces de la ciudad parpadeando más allá de la ventana como estrellas lejanas, mientras los titulares me elogiaban como una heroína, la periodista que había desmantelado Drake Technologies y sacado a la luz su red de atrocidades. Pero por dentro, me sentía cualquier cosa menos triunfante. El coste de mis decisiones me agobiaba, más de lo que cualquier premio o reconocimiento podría levantarme. El rostro de Alexander rondaba mis sueños. Su sonrisa, su voz, la forma en que me había mirado con esa mezcla de brillo y sombras. ¿Había destruido a un hombre capaz de redimirse? ¿O había detenido a un monstruo que se ocultaba tras una máscara? Me dije que no importaba, que había hecho lo necesario para proteger a los vulnerables, para desmantelar un sistema corrupto que se aprovechaba de vidas inocentes. Sin embargo, la duda persistía, susurrando crueles verdades en las tranquilas horas de la noche. ¿Y si Alexander realmente quería cambiar? ¿Y si hubiera podido ser algo más que el legado que heredó? Su último mensaje resonó en mi mente: siempre fuiste más fuerte que yo. No era ira ni amargura, era resignación, casi admiración. Y me desgarró. Durante el día, me dediqué a la defensa de los derechos de las víctimas, decidida a honrar a las víctimas cuyas historias había descubierto. Testifiqué ante los órganos legislativos, presionando para que se establecieran normas más estrictas sobre la privacidad de los datos y la protección de los trabajadores. Mis palabras tuvieron peso y resonaron tanto entre los legisladores como entre los activistas. Debemos exigir responsabilidades a las empresas, dije en una comparecencia, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. Su codicia no puede ir en detrimento de la dignidad humana. La sala prorrumpió en aplausos, pero sus vítores parecían distantes, ajenos a la agitación que se arremolinaba en mi interior. Sin embargo, bajo mi determinación había un dolor silencioso por la vida que podría haber tenido y por el hombre al que nunca llegaría a comprender del todo. En los momentos más tranquilos, me encontraba repitiendo nuestras conversaciones, buscando respuestas que sabía que nunca encontraría. ¿Me había manipulado todo el tiempo, utilizando el encanto y la vulnerabilidad para desviar las sospechas? ¿O se había preocupado de verdad? ¿Había visto algo en mí que nadie más veía? Las preguntas me carcomían y se negaban a abandonarme. Una noche, después de un largo día de reuniones, volví a casa y encontré un sobre en la puerta. Dentro había una sola hoja de papel, una copia del documento que Alexander me había enviado antes de desaparecer. Ideas para reformar Drake Technologies, esbozos de programas destinados a capacitar a las comunidades desfavorecidas. Debajo, una nota escrita de su puño y letra: quizá aún puedas triunfar donde yo no pude. Las lágrimas me nublaron la vista mientras apretaba la página, con el peso de sus palabras presionándome. ¿Era su forma de despedirse? ¿O era un reto, una súplica para continuar la lucha que creía que podían ganar juntos? Intenté centrarme en lo positivo. Los supervivientes empezaron a ponerse en contacto conmigo para darme las gracias por darles voz. Su gratitud me animó y me recordó por qué había tomado las decisiones que tomé. Pero aún así, el dolor persistía. Por cada paso que daba, quedaba la sombra de lo que podría haber sido. Un futuro en el que Alexander y yo estuviéramos codo con codo, trabajando por un mundo mejor en lugar de destrozarnos mutuamente. Con el tiempo,
el frenesí de los medios de comunicación se calmó y tuve que lidiar con las secuelas en soledad. Mis amigos me instaron a seguir adelante, a verlo como una victoria y no como una pérdida. Pero, ¿cómo podría hacerlo si la línea entre el bien y el mal era tan difusa? Amor y traición. Justicia y compasión. Verdad y sacrificio. Cada elección tiraba de mí en direcciones opuestas, dejándome varada en algún punto intermedio, sin saber si volvería a encontrar tierra firme. Aún así, seguí adelante. No porque creyera que todo saldría bien, sino porque se lo debía a las personas que me habían confiado sus historias. A las víctimas que merecían justicia. A mí misma, por elegir el deber antes que el deseo. Y quizá, solo quizá, a Alexander, por demostrarme que incluso los monstruos pueden soñar con convertirse en héroes. La playa estaba vacía al amanecer, el mundo seguía envuelto en los tonos apagados del crepúsculo. Me quedé descalza sobre la arena fresca, y el rítmico choque de las olas contra la orilla llenó el silencio a mi alrededor. Cada ola parecía arrastrar trozos del pasado, arrastrándolos hacia lo desconocido antes de volver a avanzar, interminable, inflexible, indiferente. El sonido era relajante, casi hipnótico, un recordatorio de que la renovación podía existir incluso en medio del caos. En mi bolsillo descansaba una nota arrugada de Alexander, con los bordes desgastados por haberla doblado y desdoblado demasiadas veces. El amor no justifica el mal, pero quizá pueda inspirar el cambio. Sus palabras me atormentaban, no porque ofrecieran una excusa, sino porque encerraban una verdad que no podía ignorar. El amor no era una absolución, no borraba el mal ni deshacía el daño. Pero tal vez podía plantar semillas de transformación, por frágiles que fueran, en lugares donde la oscuridad había echado raíces. Saqué la nota y la alisé entre los dedos temblorosos mientras la luz del sol empezaba a asomar por el horizonte. La luz dorada se derramaba sobre el agua, pintando rayas de calidez en una extensión que, de otro modo, sería gris. De algún modo, me pareció un momento apropiado, un momento suspendido entre el final y el principio, la sombra y la iluminación. Se me oprimió el pecho al pensar en todo lo que habíamos perdido, vidas destrozadas por los crímenes de Drake Technologies, ideales corrompidos, confianza rota sin remedio. Y, sin embargo, había algo más que persistía bajo el peso de todas esas pérdidas. Un dolor silencioso por lo que podría haber sido si las cosas hubieran ido de otra manera. Mientras los primeros rayos de sol besaban la cresta de las olas, me susurré en voz baja, apenas audible por encima de la marea. Tal vez, pero la verdad exige sacrificio. No era perdón lo que buscaba, sino claridad. Exponer los crímenes de Alexander no solo había desmantelado un sistema corrupto, sino que me había obligado a enfrentarme a las complejidades del amor, la justicia y la redención. No había una respuesta sencilla, ni una resolución limpia para la enmarañada red de emociones que llevaba dentro. ¿Destruí a alguien capaz de mejorar? ¿O detuve a un monstruo que se escondía tras el encanto y los ideales? No lo sabía, y quizá nunca lo supiera. Pero allí de pie, mirando el océano que se extendía sin fin ante mí, me di cuenta de que la pregunta en sí era parte de la carga. Cargar con ella no cambiaría el pasado, pero seguir adelante podría dar forma al futuro. El mensaje final de Alexander permaneció en mi mente no como una disculpa, sino como un reto, creer que, incluso ante la desesperación, el cambio era posible. Esa verdad, por dolorosa que fuera, podía inspirar la acción en lugar del arrepentimiento. Me alejé de la orilla y guardé la nota en el bolsillo. El viento me azotó la cara, agudo y cortante, pero lo agradecí. Me sentía vivo, real, de una forma que no había sentido desde la rueda de prensa. Por delante me aguardaba la incertidumbre, un camino no definido por las decisiones que había tomado, sino moldeado por el propósito que habían encendido dentro de mí. Las voces de los supervivientes resonaban en mis pensamientos, sus historias alimentaban mi determinación. Viniera lo que viniera, se lo debía a ellos. No vivir en las sombras, sino avanzar hacia la luz. El viaje no sería fácil. La curación rara vez lo es. Pero mientras me alejaba de la playa, dejando huellas que pronto desaparecerían bajo la marea, me permití una pequeña dosis de esperanza. Quizá el amor no podía justificar el mal. Tal vez la verdad exigía sacrificio. Pero en algún lugar entre esas dos verdades existía la posibilidad, la oportunidad de construir algo nuevo, algo más fuerte, a partir de los restos de lo que había antes. Y por ahora, eso era suficiente. A lo largo de este viaje, he luchado con preguntas que no tienen respuestas fáciles. Preguntas sobre el amor, la traición y la frágil línea que lo separa. ¿Puede coexistir el amor con la traición? ¿O debemos elegir uno en lugar del otro? Con Alexander, parecía que ambas cosas eran posibles, aunque dolorosamente contradictorias. No era solo un hombre cómplice de atrocidades.
También era alguien que soñaba con el cambio, que mostraba destellos de bondad y vulnerabilidad. Sin embargo, ¿cómo podía conciliar esos rasgos con el daño que su empresa había causado? El amor no absuelve el mal, pero lo complica. Te obliga a ver la humanidad incluso allí donde reside la culpa. La empatía frente a la responsabilidad se convirtió en otro campo de batalla dentro de mí. ¿Cómo hacemos responsables a las personas de sus actos sin perder de vista su potencial de redención? La súplica de Alexander aún resuena en mi mente. Quiero cambiar esto. ¿Le creí? Una parte de mí sí, o quería hacerlo. Pero la empatía no puede ir en detrimento de la justicia. Las víctimas merecían algo más que promesas o intenciones. Merecían acción. Así que opté por la responsabilidad, no porque fuera fácil, sino porque era necesaria. Pero, ¿qué significa buscar la verdad cuando las apariencias engañan tan a menudo? Alexander llevaba bien su máscara, mezclando el encanto con la convicción hasta que era difícil saber dónde acababa una y empezaba la otra. Al desenmascarar a Drake Technologies, descubrí no solo crímenes, sino también capas de complejidad que no había previsto. La verdad no es blanca o negra, es confusa, dolorosa y a veces incompleta. Incluso ahora, me pregunto si realmente entendí todo sobre Alexander, o si algunas verdades permanecen ocultas bajo la superficie. Mi historia es una historia de matices morales, de equilibrio entre la responsabilidad y la compasión mientras tomaba decisiones imposibles. No hay satisfacción en saber que he desmantelado la corrupción mientras lucho contra las dudas que persisten sobre el hombre que está detrás de ella. Tal vez buscar la verdad signifique aceptar que no siempre habrá claridad. Tal vez la justicia no consista en encontrar la solución perfecta, sino en tomar la mejor decisión posible, aunque te cueste cara.